Seguimos en Burgos en la Onda, con Javier González. En nuestra sección de libros de hoy nos visita Daniel Ortega, escritor burgalés de pasado pucelano, que nos viene a presentar su última creación, Berlín 1945, mis últimos días en el Tercer Reich. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar contigo. Cuarto hijo ya de esta familia numerosa de libros que estás fraguando. Esto es para celebrarlo. Bueno, algo habrá que celebrar, pero bueno, de momento para mí la mayor celebración es que los medios, tal como os estáis volcando en esta ocasión, y sobre todo el público, la crítica, está acogiendo esta obra perfecto. Vamos, estoy encantadísimo porque era una obra esperada y la gente, pues bueno, con lo que voy publicando, pues está contento. Porque, sobre todo, que me estoy quedando muy asombrado porque, a ver, siempre en el género bélico hay un público que es muy fiel, pero la gente que no es afín a la materia, ¿no? Está descubriendo poco a poco el género, por lo menos en lo que a mí me atañe, y la verdad que las palabras que me están regalando, porque son regalos de esas críticas tan positivas, me estoy quedando muy gratamente sorprendido. Pues desde aquí celebramos esas buenas críticas que está teniendo el libro, que es la continuación, por así decirlo, de aquel Berlín 1945, mi diario de un infierno. Eso es, esto es el desenlace. Tenemos en primer término aquel Berlín 1945, como bien apuntabas, mi diario de un infierno, que trata de los días 25 de abril al día 28 de abril, es decir, 4 días claves en el colapso del Tercer Reich. ¿Qué ocurre? Que esta segunda parte es una continuación, vamos del día 29 de abril al 2 de mayo, ya el desbarajuste, te puedes imaginar, en aquel Berlín apocalíptico casi, ¿no? Se consuman estas páginas. Aquella primera novela lanzamos una historia, una misión que tienen que cumplir los personajes, y en esta segunda parte terminan por cumplirla, pero también vamos a ver, obviamente, apuntes históricos de cómo fue derrumbándose el Tercer Reich en Berlín. Me llama la atención eso porque los libros al final se desarrollan en un muy breve espacio de tiempo. Sí, son 8 días, porque para que nos hagamos una idea, o el oyente que no esté igual metido en el tema bélico, Berlín queda rodeado, mejor dicho, por las tropas soviéticas el día 25 de abril de aquel año 1945, cerca de Berlín, en Torgau, donde hacen unión las tropas soviéticas con las americanas. Se enteran los soldados ese día 25, el desplome tanto político como militar se sucede en 8 días, en ese año de 1945, en ese mes de abril. En este libro combinas personajes reales, personajes ficticios, y defiendes el yo como forma literaria. Yo creo que hay que tener un don y mucha pasión para ser capaz de vivirlo en presente y además en primera persona, Daniel. Pues hombre, la pasión histórica yo creo que queda patente, ¿no?, en cada línea de este libro. ¿Qué ocurre? Que como bien comentabas, el yo, esa primera persona, ¿no?, en que está narrado este libro, es un arma de doble filo. Por una parte, engancha desde las primeras páginas al lector, vamos, yo me atrevería a decir desde el primer párrafo, porque es muy directo, ya te está metiendo en un personaje y dices, madre mía, ¿qué está viendo este señor? Pero claro, el arma de doble filo, la otra parte cortante de esa espada, puede ser que la gente está acostumbrada a esa tercera persona, un narrador externo, pero bueno, a veces dando la oportunidad a este tipo de libros, que hay algunas joyas por ahí en primera persona, la verdad es que el lector acaba enganchado, pero hasta las trancas. Al que le gusta el tema y al profano, por partes iguales quedan bastante atrapados. Este libro requiere de un trabajo de documentación ingente, y además doy fe de que eres un tipo muy metódico en ese trabajo. No te voy a comentar nada, que tú también posees unos amplios conocimientos en historia, ¿no? La historia es lo que requiere, ¿no? Que si tú quieres plasmar unos datos en una novela, que ya repito que esto es una novela histórica, vamos viendo el derrumbe del Tercer Reich a través de unos personajes, vamos aportando unos datos históricos, pero efectivamente hay que acudir a un archivo, hay que acudir a varios archivos, tenemos que estudiar mucha cartografía, visitar los lugares, porque claro, si tú vas a Berlín y lo ves ahora, no tiene nada que ver con aquel 1945, pero para eso están los documentales, las fotografías, los archivos, testimonios de testigos que estuvieron allí, con lo cual aquello hay que vivirlo, hay que sentirlo para poder plasmarlo aquí, efectivamente. Me gusta, me fascina, incluso me atrevería a decir la portada, porque es un buen reflejo de lo que es el libro, es una representación muy gráfica del contenido, me parece, y además tiene una suerte de pensador de Rodin ahí colocado en la piel de un soldado nazi, y detrás de fondo todas esas postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, sí. Ese Berlín derruido, y un tipo que parece que pudiera estar en cualquier otro lugar. Sí, el soldado que tenemos ahí es un integrante de la Wehrmacht, un soldado alemán que ahí le vemos, está pensativo, no sabremos si era afiliado al partido nazi o no, pero es un soldado alemán que está ahí padeciendo en sus carnes el eclipse de ese Tercer Reich. Como podemos ver, es un soldado sentado delante del Reichstag, uno de los escenarios más brutales, una de las batallas más brutales que se suceden en esa ciudad de Berlín, y estamos viendo a un señor que está ahí sentado delante en las ruinas.
yo creo que saboreando, por un lado, la paz, porque ha acabado una guerra, y por otro lado, empezando a asumir las consecuencias de la misma, ¿no? O sea, da para pensar, lanzo muchísimas hipótesis dentro de este libro y sobre todo, cómo se siente un soldado al terminar la guerra. Estamos acostumbrados a muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, normalmente contadas desde el lado aliado, que al final es el lado en el que nosotros estamos también incluidos, pero este va más allá, se mete en el otro lado, se pone en la piel de estos tipos, todos conocemos la caladura moral del régimen, de lo que allí pasó, pero es una historia sobre el amor y la amistad, valores que en principio no conocíamos de estos personajes. Claro, vamos a hacernos a la idea de que en aquel año 1945 hay gente que termina la guerra habiendo combatido desde el día 1, desde el 1 de septiembre del 39 en Polonia. Estos señores, pues bueno, hay gente de todo. Había gente que era, ya lo he dicho muchas veces en presentaciones, la gran mayoría de los soldados que se alistan en la Wehrmacht, o que les alistan, mejor dicho, les reclutan a la fuerza, o ibas o te acababas en un paredón. Claro. La ideología política, vamos, en muchos casos, pues pasaban absolutamente del régimen. Otra gente, evidentemente, pues iba a favor, etcétera, pero como en todos los ejércitos, ¿no? Claro. Esos valores que ensalzo en la novela, como es la lealtad, la amistad, incluso el amor, se dan perfectamente en una situación de guerra, también en la actualidad, pero en aquella época de una forma mucho más extrema. Tenemos que ir terminando, pero sí me gustaría mencionar en este último minuto cuéntanos quién te ha hecho el prólogo. Pues un señor al que yo admiro mucho, que es Carlos Canales Torres, que estuvo en esta casa trabajando en Onda Cero, con Juan Antonio Cebrián, mítico programa de La Rosa de los Vientos. Es un apasionado de la historia, investiga, aparte de que su profesión es abogado y otras más, otras labores a las que se dedica de investigación y escribir libros. Ha sido un lujo contar con él. Pues tenemos que despedir, yo me quedaría mucho más rato hablando de este Berlín 1945, pero les recomiendo que se acerquen hasta comprar su ejemplar, imagino que estará en los puntos de venta de la ciudad. Eso es. Berlín 1945, mis últimos días en el Tercer Reich. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. A ustedes, hasta mañana.